Buenas tardes, el ejercicio que me correspondió fue el ejercicio número 11, el cual está basado en los datos del ejercicio número 9. Entonces, para la realización del ejercicio número 11, lo que vamos a hacer es lo siguiente: extraer los datos del problema, pues número 9, como ya lo dije anteriormente. Voy a omitir el primer párrafo, que es como una introducción al ejercicio. Esta parte de la tabla que vemos acá es la tabla que nos brinda el ejercicio número 9 y la fila que está subrayada o resaltada es el año 0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Suponga que cada empleado permanece en su puesto durante al menos un año y que la actualidad Gray tiene 3 trabajadores en su nómina. Este es el número de trabajadores para el año inicial o para el año 0. Van a ser 3. Gray estima que tendrá 20.000 paquetes disponibles al final del presente año. El presente año va a ser nuestro año 0, entonces quiere decir que vamos a tener un inventario inicial para el año 1 de 20.000 paquetes. Este lo podemos ver acá. Considere que cada trabajador se le paga 25.000 en promedio al año. O sea que el sueldo promedio por trabajador al año va a ser de 25.000. Y que la responsabilidad de cada uno es producir 30.000 paquetes. Esto quiere decir que un empleado durante un año tiene la responsabilidad de producir 30.000 paquetes. Estos datos son los que nos van a ayudar a hallar K. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 30.000 unidades se van a producir en un año hábil con un solo trabajador. Entonces, 30.000 se van a producir en un año hábil con solamente un trabajador. Entonces, K nos va a dar igual a 30.000 paquetes empleado por año. Empleado por año. Entonces, los costos de inventario, bueno, esto los voy a omitir. Solamente hago la aclaración de que para el costo de faltantes por año va a ser de 0,4. Lo determiné yo para poder realizar el ejercicio. Y que con base en su experiencia entrevistando y entrenando a nuevos trabajadores, Gray calcula que cada trabajador contratado le cuesta 500 y que despedir le cuesta 1.000. Ahora, tomando el ejercicio 11, este dice: un supuesto implícito realizado en el problema 9 fue que los albaricoques secos no vendidos al final de año se pueden vender en los años siguientes. Digamos que los albaricoques no vendidos al final de cualquier año deben desecharse. Suponga que el costo de desecharlos es de 0,20 por paquete y resuelve el problema 9 bajo estas condiciones. Este costo que nos dice acá el ejercicio 11 lo podemos ver en esta fila. Costos de desperdicios de 0,20. Entonces, una vez establecido y que ya extrajimos del ejercicio 9 los datos que necesitamos, la primera estrategia que utilizamos para poder resolver este ejercicio es la estrategia de casa. En la estrategia de casa lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la tabla que nos brindó el ejercicio 9. Para hacer la demanda ajustada debemos tener en cuenta que en la estrategia de casa la demanda ajustada será aproximadamente igual a la demanda pronosticada, pero debemos tener en cuenta que nosotros tenemos un inventario inicial o de desechos de 20.000 paquetes. Entonces lo que vamos a hacer es que sabemos que el inventario inicial nos va a afectar a la demanda ajustada solamente para el primer periodo de la misma. Entonces esto quiere decir que cada vez que tengamos un inventario inicial, le vamos a restar ese inventario al primer periodo, o sea, en este caso el primer año. Entonces esto quiere decir que vamos a tener 300.000 menos 20.000 paquetes iniciales. Y esto nos va a dar 280.000. Como solamente tenemos este inventario, entonces quiere decir que la demanda ajustada para el año, para los años del 2 al 5, va a ser aproximadamente igual a la demanda pronosticada. Por esto, en estos periodos quedan iguales. Vamos a tener que un año hábil. Y para realizar el cálculo de los trabajadores en esta estrategia, lo que vamos a hacer es lo siguiente: redondear el entero superior de la demanda ajustada sobre la demanda ajustada de cada periodo sobre los años hábiles, que acá ya sabemos que es 1,
en la celda E16 y lo vamos a multiplicar, se fijó la celda de K, que son 30.000. Redondeado al entero superior con 0 decimales. Y nos va a arrojar, bueno, al desplazarla, que en total vamos a tener que, en la estrategia de casa, 30 trabajadores. Y bueno, ahora vamos a determinar el número de contratados y el número de despedidos. Este lo vamos a determinar de la siguiente manera, que va a ser la resta entre los trabajadores que teníamos en el año inicial, que va a ser 0, menos los trabajadores que necesitamos. O bueno, los trabajadores que necesitamos menos los que ya teníamos. Entonces, vamos a desplazar esta fórmula así. Y nos va a aparecer que bueno, los números negativos que aparecen en la columna de contratar van a ser la cantidad de despedidos. Entonces, por ello acá es que menos 6 y en despedir, en esa columna tenemos 6 y acá menos 3. Entonces, que esto quiere decir que vamos a despedir 3 personas. Entonces, lo vamos a suprimir de acá y tenemos lo siguiente. Que debemos contratar 7. ¿Por qué? Porque para iniciar, o sea, para el año 1 vamos a requerir 10 trabajadores y solamente contábamos con 3 trabajadores del año inicial. Entonces, vamos a necesitar 7 trabajadores. Ahora, como en el año 2 ya no vamos a necesitar 10 trabajadores, sino solamente 4, vamos a tener que despedir 6 trabajadores. Y así sucesivamente para cada año. Ahora, para la producción y la demanda ajustada, esta es aproximadamente igual a la demanda ajustada. Por ello es que la producción es igual a la columna de la demanda ajustada. Y para sacar los desechos, lo que tenemos es que vamos a tener, los desechos iniciales son de 20.000 paquetes, entonces 20.000 más la producción, que es la celda I16, menos la demanda pronosticada, que es la celda C16. Vamos a desplazar esta fórmula. Y en total, para esta estrategia no vamos a tener desechos ni vamos a presentar faltantes. Para el cálculo de los costos. Entonces, estos datos están ya presentados, son los datos que nos arrojó, que nos dio el ejercicio 9. Entonces, lo que vamos a hacer es que para calcular cuánto nos cuesta el total de nuestros trabajadores, vamos a hacer la multiplicación entre 25.000, que es lo que nos cuesta un trabajador anualmente, o es su sueldo, por el total de los trabajadores requeridos. Entonces, 25.000 por 30. Para el caso de los contratados, vamos a hacer el total de contratados por lo que nos cuesta contratar. Igual para el caso de despedir, el total de los empleados a despedir por lo que nos cuesta realizar el despido. Igualmente va a pasar en el caso de los desechos, igualmente para el caso de los faltantes. Entonces, esta estrategia nos dio un costo total de 764.500. Ahora, para la estrategia de fuerza de trabajo constante, lo que se tiene es lo siguiente. Este rango de celdas es exactamente igual al mismo de arriba. Y acá, como vamos a presentar unos trabajadores constantes, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la suma total del número de la demanda pronosticada y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El total de la demanda pronosticada, o sea, la suma de la demanda pronosticada sobre el total de los años hábiles que tenemos, que en este caso son 5, por K, que es 30.000, redondeado a 0 decimales y al entero superior. O sea, 6 trabajadores. Entonces, quiere decir que 6 trabajadores es lo que yo voy a mantener durante el año 1, 2, 3, 4 y 5. Los voy a mantener constantes. Que para contratar, entonces, es lo mismo. Como en el año 0, como en el año inicial contábamos con 3 trabajadores y ahora necesitamos contar con 6 trabajadores, necesito contratar 3. Como los voy a mantener, solamente voy a contratar una sola vez y no voy a tener que despedir empleados. Y para la producción la vamos a calcular de la siguiente manera. Los trabajadores multiplicados por K por los años hábiles de cada periodo. Entonces vamos a contar con una producción constante durante los 5 años.
de 180.000. Ahora, para la parte de los desechos, exactamente igual que en la anterior. Los desechos con los que contábamos el año anterior más la producción menos la demanda pronosticada. Desplazamos la fórmula y nos vamos a encontrar que al desplazar esta fórmula vamos a tener números negativos en el periodo 1, 2 y 3. Estos números negativos lo que quiere decir es que nosotros tenemos faltantes. Es por ello que se pasan al otro lado positivos, porque son faltantes. Entonces podemos acá suprimir esta parte de la fórmula. Para calcular el número de desechos por paquetes en el año 3, lo que vamos a hacer es que vamos a darle menos los faltantes más la producción menos la demanda pronosticada para el año 4. Y nos vamos a tener ahora que tenemos unos desechos de 10.000. Con esto, vamos a desplazar acá la fórmula y vamos a darle igual. Le vamos a quitar este menos, vamos a hacer esta más la producción menos la demanda pronosticada. Entonces en total vamos a tener 65.000 paquetes de desechos y 200.000 faltantes. Teniendo claro esto entonces, para sacar los costos fue exactamente igual que en la estrategia de casa y esta nos da un costo total de 844.500. Ahora, la tercera estrategia que se implementó fue la estrategia de fuerza de trabajo constantes, pero esta vez sin faltantes. Ahora, entonces, esta parte va a ser exactamente igual y para poder determinar cuántos trabajadores constantes necesitamos para poder suplir la demanda, lo que vamos a hacer es que es la sumatoria de la demanda pronosticada redondear más, acá me hizo falta, la sumatoria de la demanda pronosticada sobre un año hábil en la estrategia, para la estrategia de fuerza de trabajo constantes sin faltantes, aquí es exactamente igual que la tabla de arriba, pero para determinar los trabajadores constantes que necesitamos sin que hayan faltantes, lo que vamos a hacer es determinar el año donde está la demanda más alta. En este caso, pues es el año 1 con 300.000 paquetes. Entonces, ¿qué se hizo? Se redondea el entero superior con 300.000 sobre un año hábil, pues que es lo que tenemos para producirlo, por 30.000, o sea, por K, redondeado a 0. Y esto nos da que en total, durante los 5 años, vamos a tener 10 trabajadores. Entonces, 10 trabajadores para cada uno de los años. Entonces, esto va a ser igual acá a 10. Para contratar vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tener que, como en el año inicial contamos con 3 trabajadores y para el año 1 necesitamos 10, entonces vamos a realizar la diferencia y esta nos va a dar un total de 7 trabajadores a contratar. Como esto nos queda constante, solamente vamos a contratar una vez en el año 1 y no vamos a tener que despedir. Para la producción, lo que hicimos fue multiplicar los trabajadores por un año hábil por K, por 30.000. Y nos va a dar que vamos a tener una producción constante de 300.000 paquetes. Para los desechos va a ser exactamente igual. Entonces lo que cogimos fue 20.000 más la producción menos la demanda pronosticada. Al desplazarlo, no tenemos faltantes y contamos con un inventario de millón o con unos desechos de 1.665.000 paquetes. Para calcular los costos, exactamente lo mismo. O sea, acá ya tenemos un costo de desechos. Entonces, esto va a dar un costo total de 1.586.000
6.500. Realización de la estrategia mixta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar la estrategia de casa, la estrategia de fuerza de trabajo constante y la estrategia de trabajo constante pero sin faltantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a comparar sus costos. Y vamos a elegir la que menor costos tenga para poder realizar la estrategia mixta. Entonces, debido a que la estrategia de casa tiene un costo de 764.500, es el más bajo con respecto a la de fuerza de trabajo constante, que es de 844.000, y es más bajo que la de estrategia de fuerza de trabajo constante, sin faltantes, que es de 1.586.500. Entonces, para ello, para realizar la estrategia mixta, vamos a utilizar la estrategia de casa. Aquí abajo está planteada la estrategia mixta. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que, bueno, podemos encontrar acá, en este recuadro, la diferencia entre estos dos valores. Este va a ser el costo de la estrategia mixta planteada y este va a ser el costo de la estrategia de casa, que vimos en la parte de arriba. Entonces, para poder realizar esto, lo primero que vamos a realizar es el cálculo de la producción máxima. Y este lo vamos a realizar como la multiplicación entre los trabajadores por los años por 30.000, que es K. Entonces, al desplazarlo, vamos a encontrar la producción máxima en cada uno de los años. Y vamos a hallar su porcentaje de utilización, que este se halla como la producción sobre la producción máxima, que ya habíamos calculado. Entonces acá nos van a arrojar los porcentajes de utilización para el año, para los porcentajes de utilización que estamos presentando actualmente con la estrategia de casa. Entonces, para poder realizar la estrategia mixta, vamos a determinar los trabajadores que yo voy a necesitar para poder suplir la demanda ajustada. Y lo hago de la siguiente manera. Tomo el total de la demanda ajustada sobre 1, que es el promedio de los años hábiles, por K, por 30, y lo redondeo a 0. Entonces esto nos va a dar 29 trabajadores. Quiere decir que vamos a tener que despedir uno. Lo que yo utilizo es comenzar por la línea o por el año que tenga menor porcentaje de utilización. Entonces acá le voy a disminuir un trabajador. Y vamos a tener que voy a estar en un porcentaje de utilización del 113%. ¿Por qué? Porque tengo una producción de 130.000 y ahora con 4 trabajadores solamente puedo tener una producción máxima de 120.000. Entonces lo que voy a hacer acá es poner a producir al 100%. O sea, lo que hice fue reemplazar aquí la producción, que era de 135.000, la reemplacé por la producción máxima que vamos a tener con 4 trabajadores. Ahora, vamos a tener faltantes, como lo dice acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la siguiente línea, que tiene un porcentaje de utilización del 92%. Ya aquí por el momento tenemos 29 trabajadores, entonces no me voy a meter con los trabajadores, sino solo con las producciones. Entonces, estoy teniendo una producción de 110.000 cuando mi producción máxima es de 120.000, entonces lo que voy a hacer es pasar a producir al 100%. Ahora tengo un inventario, que son acá desechos. Tengo unos desechos y presento unos faltantes. Entonces, lo que voy a hacer acá es pasar a modificar la producción en el año 3, porque tengo una producción de 200.000 actualmente, pero puedo producir 200.000, que es mi producción máxima, 210.000. Entonces voy a pasar aquí a tener una utilización de la línea del 100%. Vemos que acá los costos se redujeron de la siguiente manera. Voy a hacer la suma de los que yo voy a contratar acá. Vamos a desplazar acá, 6, 3. Vamos acá, suprimir.
Entonces, esta podríamos cambiarla, primera, pero podemos tener todas nuestras líneas produciendo al 100%, pero vamos a tener un aumento en los desechos, por lo cual vamos a presentar un aumento acá con respecto a la estrategia de casa. Entonces, por ello es que esta línea de producción se va a mantener solamente con la producción que tenía, que eran de 280.000 unidades. Entonces, vamos a contar con unos desechos totales de 35.000 paquetes, no vamos a contar con faltantes y vamos a tener una reducción de 18.500 pesos con respecto a la estrategia de casa. Los costos fueron sacados de igual manera que las demás estrategias, que va a ser lo que me cuesta el sueldo del trabajador por el número total de trabajadores que yo voy a tener, lo que me cuesta contratar por el número de trabajadores que voy a contratar, lo que me cuesta despedir por el número de trabajadores que tengo que despedir, así para inventario, para desechos e igualmente para faltantes. Entonces esto nos da un total de 746.000 con una diferencia de 18.500 con respecto a la estrategia de casa que tuvo un costo total de 764.500. Por ello es que se deja solamente, se deja un porcentaje de utilización del 100% en las líneas del año 2 al año 5 y esta se deja con su porcentaje de utilización inicial, debido a que si se cambia por la producción máxima nos va a aumentar los desechos, lo cual quiere decir que nos va a aumentar los costos con respecto a la estrategia de casa. Esta es una estrategia mixta que cuenta con 1, 2, 3 y 4 niveles de fuerza de trabajo. Cabe aclarar que esta se realizó sin una restricción de fuerza de trabajo. Entonces, en este caso se realizó con 4 fuerzas de trabajo. Ahora, para proceder a dar una solución óptima para el ejercicio, se utilizó el solver que nos proporciona Excel. Entonces, se realizó la formulación de estas tablas que se presentan acá. ¿Y qué se hizo? Entonces, tenemos 3 restricciones. Esta, de rango de celdas, y esta restricción. Entonces, acá en esta parte se puso la demanda pronosticada, la producción, los desechos, trabajadores, contratados y despedidos. El K, que es de 30.000, y más adelante se explicará para qué se utilizó este dato. Las sumatorias totales de la producción, los desechos, los trabajadores, el personal a contratar y el personal a despedir. Para realizar la formulación de las restricciones, acá se realizó lo siguiente, que es básicamente la fórmula de desechos o la fórmula de inventarios. Entonces, ¿qué se tomó? Se dijo que el inventario inicial que se tenía para el año 0 se le va a sumar la producción del año 1 menos la demanda pronosticada para el año 1 y se desplaza la fórmula. La columna de desechos se va a igualar a cada una de las celdas de desechos planteada en el rango de celdas que se encuentra en la parte de arriba. Igual se va a desplazar, que es acá donde nos va a arrojar los valores del solver. Y el indicador va a ser la diferencia entre la demanda y los desechos. Igualmente acá se desplaza hacia abajo y se puede observar que esta demanda que tenemos acá es igual a la demanda ajustada. Ahora, para la restricción de los trabajadores tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que los trabajadores va a ser igual a la suma de los trabajadores con los que se contaba en el periodo inicial más la sumatoria de los contratados en el año 1 menos los despedidos para el año 1. Igualmente desplazamos para que se copie la fórmula.
Entonces tenemos que va a ser los trabajadores que teníamos inicialmente más los que tenemos que contratar menos los que tenemos que despedir. Y esta celda se va a igualar al número de trabajadores, o a la columna, perdón, de trabajadores de la matriz donde el solver nos va a arrojar los resultados. Y el indicador nuevamente va a ser la diferencia entre los trabajadores, o sea, entre esta celda y esta celda. Y se desplaza. Para la producción, lo que tenemos que es que igualmente donde nos va a arrojar estos valores el solver la vamos a igualar. Entonces, estos valores de acá van a ser igual a los valores donde la matriz, en donde la matriz nos va a arrojar los valores del solver. Y la producción máxima tenemos que es el número de trabajadores por K por 1. Acá se omitió el 1, que es el 1 hace referencia al año hábil. Entonces acá el número de trabajadores por K. Para este indicador lo que se utilizó fue un sí para realizarle la prueba lógica a la diferencia entre la producción máxima y la producción. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces que vamos a tomar que la producción máxima menos la producción tiene que ser menor o igual a 0. Si es ese valor, escribir X, a eso hace referencia esta X, y si no, escribir 0. O sea que si esta diferencia es mayor a 0, va a escribir 0. En caso de que sea menor, va a escribir el número de la diferencia. Y la desplazamos. Y acá, como agregado, lo que hice fue ponerle el porcentaje de utilización que vamos a tener después de que el solver nos arroje los valores óptimos. Para poder formular la celda objetivo, lo que vamos a hacer es que estos son los costos, que ya no lo había proporcionado el ejercicio, bueno, que ya los habíamos dado previamente. Los otros, pues las otras estrategias son los mismos. El sueldo en promedio de un año un trabajador nos cuesta 25.000, contratar 500, los desechos son de 0.20 y despedir 1.000. Igualmente acá, para cada uno de los costos, ¿qué se va a hacer? Lo que nos cuesta por el total de los trabajadores, que recordemos que esta celda es el total de los trabajadores que vamos a necesitar. Igual para contratar, igual para los desechos e igualmente para despedir. Ahora, esta celda va a ser la suma de todos estos costos. ¿Qué quiere decir? Que esta celda va a ser el total, el costo total. Y ya podemos proceder a ir a datos y darle en solver. Acá lo va a restablecer todo y acá vamos a establecer el objetivo. Establecer el objetivo, la celda objetivo va a ser esta, que es la de los costos totales, y que queremos hacerla, minimizarla. Ahora, para los parámetros del solver vamos a seleccionar este rango de celdas y vamos a proceder ahora sí a agregar las restricciones. Entonces, que esta demanda que tenemos acá tiene que ser igual a los desechos que se nos presenten acá, que este número de trabajadores va a ser igual acá a esta columna, que va a ser donde el solver nos va a escribir el resultado, y que la producción no tiene que ser menor o igual a la producción máxima. Vuelvo a repetir acá que la producción tiene que ser menor o igual a la producción máxima. Vamos a darle a agregar, porque nuestra producción y los desechos nos tiene que dar en números enteros. Entonces acá entero. Igualmente los trabajadores, los contratados y los despedidos en números enteros. Le damos a agregar para que nos vuelva a arrojar acá y le damos resolver.
Esperamos a que el solver nos arroje una solución. Le damos aceptar para que se conserve la solución del solver y podemos ver que el costo mínimo que nos arrojó es de 746.000 con un inventario, con unos desechos totales de 40.000 paquetes, 29 trabajadores, 10 a contratar, 8 a despedir, y que en el año 1, 2 y 3 vamos a tener una utilización del 100% y en los otros 2 años vamos a tener una utilización para el cuarto de 92 y para el quinto del 90% con respecto pues a la producción máxima. Este sería la solución por medio de solver de Excel para el ejercicio número 11.